Prácticamente todo el mundo sabe que la aspirina, cuyo ingrediente activo es el ácido acetilsalicílico, se usa para el dolor, la inflamación y la fiebre, así como para la prevención de infartos del corazón y accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, es decir, aquellos ataques cerebrales causados por coágulos, no por hemorragias. Pero lo que muy pocos saben es que el ácido acetilsalicílico no se debe usar en personas menores de 16 años ni en mayores de 70. En el primer caso, no se recomienda porque su consumo se ha relacionado con el síndrome de Reye, una enfermedad poco común, pero potencialmente mortal, que afecta al cerebro y el hígado. Por su parte, en las personas mayores de 70 años, las complicaciones incluyen aumento del riesgo de sangrado, anemia y cáncer colorectal. Si bien hace algunos años los expertos recomendaban que las personas con problemas del corazón tomaran diariamente una dosis baja de aspirina para diluir la sangre a fin de prevenir la formación de coágulos que pueden causar un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, ahora la recomiendan solo para pacientes que han sobrevivido a un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular isquémico. Y ya solo la recomiendan en estos pacientes porque los nuevos estudios han mostrado que la terapia de una aspirina diaria aumenta el riesgo de derrames cerebrales, o sea, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en adultos mayores que nunca han tenido alguna enfermedad cardiovascular ni cerebrovascular. Esto significa que en las personas con buen estado de salud cardiovascular, pero expuestas a riesgo simplemente por la edad avanzada, el empleo de ácido acetilsalicílico no solo no mejora el pronóstico cardiovascular, sino que ensombrece el pronóstico global. Además, tanto las dosis altas como las dosis bajas de aspirina, cuando se toma con frecuencia, aumentan en 20% el riesgo de anemia en personas mayores de 70 años. Por otro lado, antes se pensaba que el ácido acetilsalicílico disminuía el riesgo general de contraer cáncer, particularmente de tipo colorectal, pero los estudios actuales indican que no es así. Recientemente, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos informó que tomarlo con regularidad podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer en las personas mayores. Esta información es de gran importancia porque los nuevos estudios realizados por diferentes organizaciones médicas, como los Institutos Nacionales de la Salud o NIH por sus siglas en inglés, indican que aproximadamente 30 millones de personas podrían estar tomando aspirina en forma innecesaria para prevenir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, y de estas, unos 10 millones son mayores de 70 años. Las investigaciones también revelaron que muchas personas toman aspirina aun cuando el médico no se las recomiende. Esto puede ser especialmente peligroso para quienes tienen un riesgo alto de hemorragias internas, como las personas con úlceras gastrointestinales, o para aquellas que están propensas a experimentar caídas, como los adultos mayores. Por tanto, si usted tiene en mente tomar ácido acetilsalicílico por alguna razón, no lo haga sin antes haber consultado a su médico. Pues bien, esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!